Muy buenos días, hermanos, hermanas. Hoy estamos el lunes de la cuarta semana de Pascua. Empezamos con la lectura del Santo Evangelio, haciendo la aclaración que como el día de ayer domingo hemos leído el Santo Evangelio, ¿no? En todas las misas, según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Hoy, por haberse leído ayer eso, continuamos con los versículos del 11 al 18, que dicen algo mucho más, ¿ya? Ahora vamos a verlo. Empezamos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que esta mañana es bastante útil establecer qué significa rey, ¿no? Corona, rey y pastor. Cuando nosotros somos bautizados, se nos dice que al identificarnos, al configurarnos como nuestro Señor Jesucristo por el bautismo, se nos dice que somos rey, sacerdote y profeta. No vamos a explicar hoy sacerdote y profeta, vamos a centrarnos en rey. Cuando dicen rey, no sé cuántos entiendan o entendamos, o cuántos no entendemos bien, que no se está hablando de que por el bautismo vamos a ser reyes con corona, con capitas, con cetro y la gente a nuestro servicio. ¿Sí? La imagen que uno tiene de un rey pues absolutista, de un rey monárquico, de un rey pues que es un, un tirano, ¿no? Un engreído, soy rey. No, en la Sagrada Escritura, rey es equivalente, es lo mismo que decir pastor, porque el verdadero sentido del que reina, del que gobierna, es en esencia un pastor. Las ovejas, habría que definir también cómo es una oveja. Nosotros que vivimos en la ciudad, de repente no muchos tenemos, pero sí yo creo que tenemos conocimiento que este animalito es un animal de los más indefensos. No es un animal como un perro que se va a defender, que te muerde, un gato que te muerde y que te araña. Son buenos, pero se pueden defender y podrían ser agresivos. La oveja no. Un perro, un gato, tú puedes dejarlo por la calle, que vaguen por ahí, en el peor de los casos. No, por supuesto que no es recomendable, pero pueden sobrevivir, se la buscan. Una oveja no solamente no se puede defender, sino que una oveja no puede vivir sola. Tiene que estar
en comunidad con sus hermanas. Una oveja no tiene, no tiene cómo ver que hay un peligro y poder huir de él, como puede ser cualquier otro animal, desde una paloma. Entonces, la oveja se identifica con nuestra fragilidad humana, ¿no? Metafóricamente, somos necesitados los seres humanos también, y somos débiles también, y necesitamos de un gobierno, pero de un gobierno perfecto. Y ese gobierno, ahora vamos a ver que solamente nos lo puede dar Dios, y el que se acoge a él puede ser iluminado para ser un buen gobernante. Entonces, por eso los términos de pastor. Ahora, entre las ovejas hay una que es la más importante. A ver quién adivina quién es la más importante de las ovejas. Hay una de las ovejas que generalmente va adelante y que tiene el cencerro. Y a medida que va caminando, el cencerro va sonando y las otras de esa manera pueden seguirla. Con esto también podríamos hacer un análisis larguísimo de que nosotros en determinado momento de nuestras casas, también siendo ovejas, tenemos que ejercer cierto liderazgo para conducir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, hacia la verdad, por lo tanto, hacia la felicidad, más allá de aquellos que facturan por darte algunos tips, sino que por amor, así, simplemente por imitación a nuestro Señor. Bueno, dicho esto de lo del rey, que en el Antiguo Testamento es pastor, es fundamental. Y esto generalmente lo digo en las charlas a padres y padrinos para la preparación del bautizo, ¿no? Del bautismo. Hay que ver qué es un rey, pero para ver qué es un rey es fundamental leer a Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Esto siempre lo recomiendo porque Ezequiel, siendo un profeta de más o menos 6 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, 600 años antes, él recibe la inspiración del Espíritu y dice la palabra del Señor. Y el Señor dice en Ezequiel lo siguiente. Acá vamos a definir qué cosa es y quién es el buen pastor. Dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, «Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se preocupan de ustedes mismos». Claro, esto lo está diciendo porque en Israel han habido un conjunto de reyes. Acordémonos de Samuel, cuando existían los jueces, nada más, que eran pues los guías, ¿no? Los intermediarios entre el Señor y su pueblo, y entonces le piden, queremos rey, pero a Samuel les dice, pero si ustedes ya tenemos el Señor, dice, ¿qué mejor? Queremos rey porque todo el mundo tiene rey, todos queremos rey. Y entonces Samuel, molesto, orando en conversación con el Señor le revela que sí, le daremos rey. Por eso que viene y lo ungen a David, alto, guapo, buen guerrero, leal en la batalla, es decir, casi como el muchachito perfecto, llega a ser rey. Perdón, antes, borremos. Primero, Saúl. ¿Cómo me estoy olvidando? Por favor, mil disculpas. Saúl dice pues que cuando está la primera vez que está buscando Samuel, va a la casa donde está el papá con todos sus hijos y le muestra todo menos pues el menor, ¿no? El chiquito que nadie le daba bola. Bueno, pues era él el ungido y dice que Samuel pues era un hombre alto, simpático, también guerrero, es decir, un hombre con todas las virtudes, por eso que lo ponen rey. Bueno, pues Saúl, ya haciendo un resumen, fracasa por su egoísmo, fracasa por su soberbia, fracasa por eso, porque empezó a utilizar este cargo, este mandato y a su pueblo para beneficiarse él, para endiosarse él, ¿no? Egoístamente.
finalmente Saúl comete pecados horribles. Por ejemplo, va donde una bruja, una necromante, para que le lea el futuro, invoca al espíritu ya de Samuel que había fallecido. Es decir, Saúl termina pues muerto en la guerra y por castigo porque no había sido un buen rey. Pasamos ahora a David. Sabemos mucho más sobre David, ¿no? Lo valiente, lo artista, los salmos, que preciosísimos. Pero le gustaba la mujer del vecino. ¿Cómo hacemos con este señor? Justamente de esta relación nace Salomón. Entonces, ya David termina pues siendo perseguido por sus propios hijos, finalmente se arrepiente, pero pues comete, no da la talla, no termina en dar la talla. Viene Salomón. El Señor le dice, ¿qué es lo que quieres? Yo te doy lo que tú quieres, dame sabiduría, ¿no? Y con toda esta sabiduría tuvo cientos de esposas de diferentes pueblos, con diferentes dioses, y puso estos dioses en el templo de los del pueblo de Israel. Es decir, cometió la peor idolatría que podría haber cometido un israelita en esas épocas. También falla Salomón, ¿ya? No dio la talla. De ahí los descendientes, finalmente, Jeroboam y Roboam, son tan vanidosos, tan autosuficientes, tan ellos que se creían ya lo último ya, de que se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur, debilitados, separados, divididos. Entonces vienen pues los asirios y terminan con toda esta estirpe de reyes de Israel. Por eso que el Señor en Ezequiel dice, prácticamente ustedes no han dado la talla. ¿Por qué? Porque ustedes solo se han preocupado de ustedes mismos. Cualquier relación con nuestra actualidad, por favor, simplemente para la reflexión. Dice también en Ezequiel, arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa. Yo mismo me ocuparé de mis ovejas y a ustedes, ojo, claro, somos las ovejas, estamos protegidos, el Señor nos va a dar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero ojo, ojo, lo que está diciendo acá. A ustedes, mis ovejas, cuidado, tampoco, no es que acá nada es de regalo. O sea, por supuesto que el Señor regala sus dones, pero uno también tiene que cooperar. No es que yo voy a hacer lo que me da la gana y como Dios es Dios, entonces ya estoy salvado. Cuidado, 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 que eso, bueno, hablaríamos mucho de los mensajes del Santo Padre y el pelagianismo, aquellas personas que piensan como Pelagio, que bueno, pues por ser bautizadas ya y por decir yo creo, ya están salvadas, sí, uno puede hacer lo que le da la gana y finalmente el Señor te va a salvar al final porque tú en el fondo eres buenito. Cuidado. Acá dice Ezequiel, y a ustedes, mis ovejas, juzgaré entre ovejas y ovejas, a las gordas como a las flacas. No hay que ricos y pobres, no. Todos serán juzgados. Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único. Así dice el Señor, Dios Padre Todopoderoso. Dice, pondré a la cabeza de ellas a un pastor único. Él será su pastor. Otra vez, cuota, 600 años antes de Cristo. Dice, porque yo soy el Señor y ustedes mi rebaño, las ovejas de mi potrero, y yo soy su Dios. Fin de la cita de Ezequiel. Saltamos al capítulo 10 de Juan de hoy día, capítulo del 11 al 18. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy el buen pastor. Y Ezequiel decía, pondré a la cabeza de ustedes a un pastor único, él será su pastor. Jesús hoy nos dice, yo soy ese buen pastor. Pero Jesús le da un salto de Dios, le da un salto infinito a todo lo que ha dicho Ezequiel.
Jesús ahora lo perfecciona, le da plenitud, como en todo el Nuevo Testamento, diciendo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. No solamente es un buen gestor, un buen empleado, un buen gerente, un buen rey. No, además da hasta lo último que puede dar, que es su propia vida por el bien de sus ovejas. Además, ya somos ovejas, sí, entonces ya estamos felices. Cuidado. Y los de al frente, no, esos son pecadores, ¿sabes qué? No, esos no son, no califican. Cuidado. El Señor dice, además, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a esas las tengo que traer. Qué importante colaborar con nuestro Señor, con la oración, con nuestros actos de sacrificios, de misericordia. Qué bonito rezar en comunidad, aunque sea de manera digital, pero estar presente en las celebraciones de la Santa Misa, pedir en las peticiones por la conversión de todos aquellos que todavía no conocen al Señor, que conociendo y teniendo referencia de Él, aún no lo aceptan, aún no lo aman. Como cuando nuestra Santísima Madre tantas veces se ha aparecido, ¿y qué es lo que pide? Si no es oración, oración, oración por la conversión de las almas. Por eso que el Señor dice, además tengo otras ovejas que no son de este redil y también a estas las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Colaboradores habremos muchos, pero un solo pastor. Entonces, fíjense el peso de hoy día, que es que el Señor le da perfección a esta misión de gobernar. Gobernar no es servirse, sino es darse a los demás. ¿Quieres un cargo importante? Pues tienes que tener esa cuota de sacrificio, porque no eres un funcionario nada más que va a cumplir un trabajo y por lo tanto pues se le va a pagar un salario, como dice el Señor, y ya está. El asalariado, cuando viene el peligro y cuando las papas queman, se va, dice el Señor hoy día. Hay que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno tenga la oportunidad de ser el guía, sea de tu familia, sea de tu comunidad, sea de tu asociación, seas miembro también, donde sea que uno esté llevando a cabo una labor encomendada, tiene que ser un buen pastor, también de su propia vida. Uno tiene que autopastorearse, si cabe la expresión y la palabra, para luego ser un buen pastor. Uno no puede dar el ejemplo sino más con la propia vida, como siempre lo decimos. Entonces, fíjense qué hermoso que el Señor nos dice no solamente que nos ama y nos da lo mejor, sino que además se entrega totalmente. Y nosotros, en imitación a Él, también tenemos que dar la propia vida por los rebaños de uno, de dos, de tres, que se nos ha encomendado. Es una tarea muy importante. La tentación de uno sentirse que es el que manda, el que decide, el que es el que figura, o el que es el consultado, el recomendado, o el escuchado, el que se le llama para que dé opinión, o el que se le pone a algún puesto de importancia. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que erradicar eso. A leer la oración de la humildad. A ver si mañana hablamos, porque ya no hay mucho tiempo, pero hay que tener mucha oración para pedir la humildad, para no sentirse en determinado momento en un rey, pues, como dice el Señor,
tan horrible que se sirve del rebaño y que no es como Él, que Él da la vida por cada una de las ovejas. Nos conoce a cada uno por nuestro nombre, sabe toda nuestra historia, nos pensó antes de nacer. Él nos ha creado, es nuestro Padre. ¿Quién más? Entonces, ¿queremos tener un mundo mejor? Hay que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hay que imitarlo. Por duro que parezca a veces, porque va a ser duro en la medida que vamos a tener que vencer nuestras propias debilidades, nuestras propias malas tendencias, nuestras propias incapacidades. Hay que reconocer que no somos perfectos y tenemos que ser ayudados siempre por el Señor. El Señor ayudará de mil maneras, también a través del hermano, a través de la hermana, a través de sus hijitos. Nos ayudará a cada uno de nosotros. Entonces, encomendémonos al Señor y pidámosle, como ahora estamos haciendo casi todas las mañanas, con la oración al Espíritu Santo para pedir sus dones. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de la sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia de la verdad cristiana. Que, con el don de consejo, ponga los medios más convenientes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios. Lléname, sobre todo, de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias por compartir esta reflexión. Nos vemos mañana, Dios mediante, mañana martes de la cuarta semana de Pascua.